Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El cielo de Eón se extendía como una cúpula de cristal teñida de púrpura, y cada rayo de luz que atravesaba las torres del Palacio Real hacía brillar los mosaicos como si ardieran con fuego líquido. La princesa Niraya observaba aquel espectáculo desde el balcón más alto del ala oriental. Desde allí podía ver el corazón de la ciudad, una urbe suspendida sobre un océano de nubes doradas, sostenida por columnas de energía que latían como arterias vivas. Todo era majestuoso, perfecto, al menos en apariencia. Su respiración era lenta, pero sus pensamientos no lo eran. Llevaba semanas sintiendo una presencia invisible a su alrededor. Las miradas furtivas de algunos oficiales, los silencios incómodos durante los consejos, las transmisiones truncadas a medianoche. Su intuición le decía que algo estaba mal, pero la política del trono no permitía sospechas sin pruebas. Y en Eón, una sola palabra mal dicha podía significar una ejecución. ¿Princesa? La voz del comandante Varek interrumpió su meditación. La guardia está lista para la ronda nocturna. Niraya se giró lentamente. Varek era alto, de piel gris metálica y ojos rojizos, un veterano de las guerras del borde exterior. Era el soldado más leal que su padre había tenido, o al menos eso creía ella. Su rostro se mantenía imperturbable, pero algo en su tono carecía de respeto. Muy bien, comandante. Niraya asintió, observando el reflejo de su figura en el cristal detrás de él. No quiero ningún disturbio esta noche. Por supuesto, Alteza, respondió él, inclinando la cabeza con una rigidez casi mecánica. Cuando él se retiró, Niraya se quedó a solas con el sonido del viento golpeando los ventanales. Cerró los ojos y respiró hondo. Todo su cuerpo vibraba con una tensión que no podía explicar. Horas más tarde, la alarma del palacio retumbó como un trueno. Los corredores, antes silenciosos, se llenaron de luces rojas parpadeantes. Niraya corrió hacia el salón central, sus brazales reales chispeando con energía defensiva. Dos de sus guardias yacían inconscientes en el suelo, y el eco de pasos metálicos resonaba desde las escaleras. Informe inmediato. Ordenó. Solo una figura apareció en el umbral. Era Varek, con la armadura manchada de humo y una lanza de plasma encendida. Princesa, su reinado termina hoy. Niraya se congeló. Su mente tardó en comprender las palabras. ¿Qué estás diciendo, comandante? ¿Es una broma? Varek dio un paso adelante, sus ojos ardiendo como carbones. No hay broma. El trono de Eón se vende al mejor postor, y su padre murió defendiendo un sueño podrido. Niraya retrocedió, su respiración volviéndose irregular. Juraste protegerme. Juraste. Juramentos. Varek sonrió con desprecio. Palabras huecas. Detrás de él, 4 soldados más emergieron, todos con insignias de la Guardia Real. Niraya comprendió, demasiado tarde, que la traición no era un golpe aislado. Era una conspiración. Una descarga de energía azul atravesó la sala, impactando a centímetros de su rostro. El suelo vibró. Niraya rodó hacia un lado, activando sus brazales y lanzando una ráfaga defensiva. La explosión hizo volar los tapices, y el aire se llenó de polvo y chispas. Cuando el humo empezó a disiparse, una figura humana irrumpió por la compuerta lateral, cubierto de hollín y con una herramienta brillante en la mano. «Aléjate de ella», gritó. Niraya lo miró, atónita. Era Lucas, el ingeniero terrestre que había sido asignado apenas unos días atrás para reparar los generadores inferiores del palacio. Llevaba un traje de mantenimiento cubierto de manchas metálicas y una expresión de pura determinación. Los soldados giraron sus armas hacia él. ¿Un humano?, bufó uno de ellos. ¡Qué pérdida de tiempo! Lucas levantó su improvisada llave eléctrica como si fuera un arma. Podrían sorprenderse de lo que un humano puede hacer. La descarga que vino después fue ensordecedora. El rayo golpeó el suelo frente a él, lanzándolo hacia atrás. Niraya corrió instintivamente hacia su lado, cubriéndolo con su escudo energético. El resplandor envolvió a ambos, y por un instante, sus ojos se cruzaron. Ella vio en los de Lucas algo imposible de ignorar, coraje, puro y sin adornos. Él, por su parte, vio en ella algo más que una princesa alienígena, vio miedo, y una fuerza interior que luchaba por no quebrarse. «No te quedes ahí», jadeó Lucas, empujándose de nuevo en pie. «Muévete». Niraya lo miró con sorpresa. Ningún súbdito le había hablado así en toda su vida. Sin embargo, lo obedeció.
Juntos corrieron por el corredor iluminado por el fuego y el sonido metálico de los soldados traidores detrás de ellos. Las puertas automáticas no respondían. Lucas, sin pensarlo, arrancó una placa de control y manipuló los circuitos con las manos desnudas. Las chispas lo quemaron, pero la puerta se abrió con un rugido. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó Niraya, aún incrédula. Es mi trabajo arreglar cosas rotas, dijo él, con una sonrisa rápida. Incluso reinos, si hace falta. Siguieron corriendo por los túneles inferiores hasta llegar a una plataforma suspendida sobre el núcleo de energía. Desde allí podían ver el resplandor del reactor que alimentaba toda la ciudad. Lucas respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando violentamente. Niraya, aunque agotada, no apartaba la vista de él. Podrías haber huido, humano. No eres parte de esto. Tal vez no, respondió Lucas, pero si no hacía nada, no podría volver a mirarme al espejo. Por primera vez, ella sintió algo más que miedo o desconfianza. Sintió respeto. Un nuevo estruendo los obligó a esconderse tras una columna. Varek y sus hombres los habían seguido. No hay salida, princesa, la voz del traidor resonó como una sentencia. Entréguese y le prometo una muerte rápida. Lucas la miró. ¿Confías en mí? Niraya lo dudó apenas un segundo. Sí. Él asintió. Entonces, cuando te diga ahora, corre. El suelo tembló cuando Varek se acercó. El corazón de Eón latía bajo sus pies, vibrando con una fuerza contenida. Lucas esperó el momento exacto, observando el patrón de luz del reactor. Y cuando el brillo alcanzó su punto máximo, gritó. Ahora. Niraya activó su escudo. Lucas arrojó una celda de energía hacia la puerta y el estallido iluminó toda la cámara. Los traidores cayeron al suelo, cegados. El ingeniero tomó la mano de la princesa y la arrastró entre las sombras, hacia un pasaje auxiliar que conducía al antiguo sistema de mantenimiento, desconocido incluso para los guardias. Cuando por fin detuvieron su huida, ambos se encontraban cubiertos de polvo, respirando con dificultad. Niraya miró su mano, aún entrelazada con la de él, y la soltó lentamente. Nadie ha desafiado a la Guardia Real antes, dijo con voz baja. No sé si eres valiente o simplemente estás loco. Lucas se encogió de hombros. Quizás un poco de ambas. Ella lo observó con atención. En sus ojos había fuego, no el de la batalla, sino el de alguien que se negaba a rendirse. Y por primera vez en su vida, la princesa Niraya sintió que la historia de Eón acababa de cambiar rumbo. El humo aún se filtraba por las grietas del corredor mientras el eco de los pasos de los traidores resonaba a lo lejos. Niraya y Lucas descendían por un pasillo apenas iluminado, donde la luz de emergencia parpadeaba con un tono rojizo que teñía sus rostros de alarma y cansancio. Cada respiración parecía una batalla contra el aire denso, lleno de ceniza y ozono. Lucas avanzaba primero, sosteniendo en una mano una lámpara portátil y en la otra una herramienta convertida en arma improvisada. La energía del palacio fluctuaba, y las compuertas automáticas se cerraban de manera errática, como si el propio corazón del edificio estuviera colapsando. Por aquí, dijo Niraya con voz firme, aunque su pecho subía y bajaba con agitación. Lucas la siguió, observando cómo su silueta se deslizaba entre columnas rotas y restos metálicos. A pesar de la situación, había algo en ella que lo desconcertaba, esa mezcla de miedo y orgullo que rara vez veía en alguien. Era la hija de un imperio caído, pero en sus ojos aún ardía una voluntad feroz. Una explosión retumbó detrás de ellos. El suelo vibró con la onda expansiva y fragmentos de metal volaron por el aire. Lucas reaccionó sin pensar, la tomó por la cintura y la empujó contra la pared, cubriéndola con su cuerpo mientras una lluvia de escombros caía a centímetros de sus cabezas. El tiempo pareció detenerse. La respiración de ambos se mezcló. Niraya sintió el calor de su pecho contra el suyo, el pulso humano latiendo con fuerza. Por un instante, el mundo entero quedó reducido a ese silencio tenso, roto solo por el sonido de sus corazones. ¿Estás bien?, susurró él, sin apartarse. Niraya asintió lentamente, sus ojos fijos en los de él. Podrías haberte apartado y dejar que te aplaste una viga de acero, respondió Lucas con una sonrisa cansada. No, gracias. Ella apartó la mirada, intentando ocultar la leve calidez que le subió al rostro. Los humanos son extraños. Arriesgan su vida sin pensar. Los ingenieros también, contestó él, acomodándose el equipo. Sobre todo cuando algo se está cayendo a pedazos. Avanzaron de nuevo, hasta llegar a una compuerta sellada con símbolos antiguos.
Niraya extendió la mano y colocó su palma sobre la superficie. Un resplandor azul la reconoció. La puerta se abrió lentamente, revelando un túnel de mantenimiento cubierto de cables viejos y vapor. Este pasaje lleva al sector inferior, explicó ella. Pocos lo conocen. Mi padre lo construyó para evacuar a la familia real en caso de guerra. Lucas observó el túnel con atención. Entonces vamos en la dirección correcta. Cruzaron la compuerta, pero al otro lado no encontraron seguridad, sino ruinas. Las luces fallaban, y los muros mostraban grietas profundas. El aire era más pesado, mezclado con olor a metal fundido. A lo lejos se escuchaban los ecos distantes de los soldados buscándolos. No durará mucho, dijo Lucas, revisando su dispositivo. Si los generadores siguen sobrecargados, este nivel colapsará. Entonces tendremos que llegar antes que ellos, respondió Niraya, sin perder la compostura. Hay una cámara de energía en el extremo sur. Allí podríamos bloquear su acceso y ganar tiempo. Perfecto. Lucas la miró con respeto. Dirige tú. Caminaron durante varios minutos en silencio, solo acompañados por el zumbido de las máquinas moribundas. De vez en cuando, Lucas se agachaba para inspeccionar los conductos, reparando fugas menores con piezas improvisadas. Niraya lo observaba con curiosidad. No entiendo cómo puede saber tanto de nuestras estructuras, dijo ella. Este palacio fue construido con tecnología que ni siquiera muchos de mis ingenieros comprenden. Principios básicos, respondió Lucas mientras ajustaba un panel. Energía es energía. Y cuando algo falla, siempre hay una manera de hacerlo funcionar otra vez. Ella sonrió apenas. Hablas como si pudieras arreglarlo todo. No todo, dijo él en voz baja, mirándola un momento. Pero puedo intentarlo. El sonido de pasos metálicos interrumpió la calma. Lucas apagó la lámpara y tomó a Niraya del brazo, empujándola hacia un nicho lateral. Las sombras los envolvieron mientras los soldados pasaban a escasos metros. El resplandor de sus visores cruzó el pasillo, pero no los detectaron. Cuando el peligro pasó, Niraya se dio cuenta de que aún tenía su mano entrelazada con la de él. No la retiró de inmediato. No estamos muertos gracias a ti, murmuró. Tampoco quiero estarlo, bromeó Lucas. No todavía. Ella lo miró fijamente. Eres un hombre extraño, humano. No huyes, no obedeces, y tampoco temes. Temo muchas cosas, confesó él. Pero más temo ver a alguien inocente morir sin haber hecho nada para evitarlo. Niraya guardó silencio. Nadie había dicho algo así frente a ella, no de esa forma. Desde pequeña, todo en su vida había sido obediencia, jerarquía, poder. Lucas hablaba diferente, actuaba diferente. Continuaron hasta llegar a una gran cámara semicircular. En el centro, un viejo generador pulsaba con energía inestable. Lucas se acercó para examinarlo. Este sistema todavía puede darnos unos minutos si logro estabilizar el flujo. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Niraya. Sí, mantén esa válvula abierta. Cuando te diga, ciérrala. Si no lo haces, explotará. El zumbido se intensificó. Chispas saltaron por todas partes. Lucas trabajaba rápido, sudando mientras manipulaba los controles. Niraya lo observaba, concentrada, siguiendo cada instrucción con precisión. Su rostro estaba iluminado por la luz azul del reactor, y por un momento, Lucas olvidó que estaba en medio de una traición. ¡Ahora!, gritó. Ella giró la válvula con fuerza. El rugido del generador se estabilizó, y el zumbido se convirtió en un pulso constante. Las luces volvieron a encenderse en parte del corredor. Lo lograste, dijo Niraya, respirando aliviada. Tú también, respondió él, limpiándose el sudor de la frente. Buen trabajo, princesa. Ella arqueó una ceja. Niraya. Llámame Niraya. Lucas asintió. De acuerdo, Niraya. El silencio volvió a caer entre ellos, más cómodo esta vez. Por primera vez desde que comenzó la noche, la tensión se mezclaba con algo más, una sensación de confianza naciente, frágil, pero real. De pronto, el comunicador del cinturón de Niraya emitió una señal débil. Una voz masculina resonó entre estática. Aquí Comando Central, la traición se extiende, no confíe en nadie del Consejo, repito, nadie. La transmisión se cortó. Niraya apretó el dispositivo con fuerza. Todo el alto mando está comprometido. No queda nadie de mi lado. Lucas la miró con seriedad. Entonces te queda uno. Ella levantó la vista hacia él.
En sus ojos humanos había determinación, pero también algo más, una promesa silenciosa de no abandonarla. Niraya asintió. Muy bien, Lucas. Si este reino va a caer, lo hará luchando. Él sonrió, cansado pero firme. Eso me gusta oír. Mientras la energía vibraba alrededor de ellos, el ruido distante de los enemigos se acercaba de nuevo. Lucas recogió sus herramientas, Niraya activó sus brazales, y juntos, entre polvo y fuego, se prepararon para enfrentarse a lo inevitable. La huida había terminado. Ahora comenzaba la resistencia. El núcleo del palacio era una maravilla de ingeniería y peligro. Una esfera colosal de energía suspendida sobre un abismo sin fondo, atravesada por pasarelas metálicas y rodeada de columnas vivas que destellaban con pulsos eléctricos. A cada vibración, el aire se llenaba de un zumbido grave que parecía provenir del mismo corazón de Eón. Niraya y Lucas descendieron hasta allí por un ascensor manual, activado con esfuerzo. Los sistemas automáticos habían sido anulados por la traición. El viaje fue silencioso, apenas roto por el chisporroteo de los cables y el murmullo de las máquinas agonizantes. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Niraya mientras el elevador temblaba. Si no reiniciamos el núcleo, respondió Lucas sin mirarla, no habrá energía suficiente para mantener el escudo externo. Tus traidores controlarán las puertas y nos encontrarán en minutos. Pero si entras ahí, ella lo observó con preocupación. Nadie puede resistir esa radiación más de unos segundos. Lucas soltó una pequeña risa. Nadie de tu especie, tal vez. Los humanos somos tercos. Niraya lo miró con una mezcla de admiración y miedo. Había visto morir a soldados valientes, a generales que se creían invencibles. Pero ese humano, con ropa manchada y herramientas en lugar de armas, caminaba hacia la muerte con una calma imposible. Cuando el ascensor se detuvo, el suelo vibró bajo sus pies. Frente a ellos, el resplandor del núcleo llenaba toda la cámara con luz dorada y azul. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Ese es el centro del sistema, dijo Lucas, señalando una pasarela suspendida sobre el vacío. Si logro acceder al panel de control, puedo forzar un reinicio manual y aislar los sistemas del palacio. Eso te matará. La voz de Niraya tembló apenas perceptiblemente. La radiación, el calor, el campo magnético. He sobrevivido a peores lugares, contestó él, ajustando su equipo. Minas de titanio en Marte, pozos de energía en Titán, este solo brilla un poco más. Ella quiso replicar, pero no lo hizo. En cambio, dio un paso adelante, poniéndose frente a él. Lucas, no tienes por qué hacerlo. Este no es tu mundo. Él levantó la vista y la miró con una expresión serena, casi tierna. No lo era. Hasta que te conocí. Por un instante, Niraya se quedó sin palabras. No sabía cómo responder. Todo su entrenamiento, su orgullo, su linaje, nada la había preparado para esa honestidad tan humana. Lucas caminó hacia la pasarela. El calor era insoportable. Cada paso hacía crujir el metal, y una neblina de energía distorsionaba el aire. Niraya lo siguió hasta donde su cuerpo podía soportar la radiación, observando cómo el ingeniero se adentraba en el resplandor. Sistema central, acceso manual, murmuraba el entre dientes, tecleando en el panel quemado por el calor. Protocolo de reinicio, Lucas Moreno, ingeniero de mantenimiento clase 3. El panel respondió con un pitido agudo. Una serie de líneas de código holográfico apareció flotando ante él. Lucas las interpretaba con rapidez, moviendo los dedos con destreza. El sudor caía por su frente y se evaporaba antes de tocar el suelo. Energía inestable al 87%, anunció. Si no hago esto, el núcleo colapsará y el palacio entero caerá. Lucas, sal de ahí, gritó Niraya desde el borde de la pasarela. No podrás resistir más. Él la miró por encima del hombro. Su piel comenzaba a enrojecer por la exposición, pero su sonrisa seguía ahí. Todavía no he terminado. Un estruendo recorrió toda la estructura. Luces de advertencia parpadearon en las paredes. El campo de energía se expandió y una onda de calor los golpeó con violencia. Niraya se cubrió el rostro, y al abrir los ojos vio a Lucas aferrado al panel, con los dientes apretados, mientras la energía lo envolvía como fuego líquido. ¡Lucas!, gritó desesperada. El humano gritó también, no de miedo, sino de esfuerzo. La radiación lo estaba quemando, pero sus manos no se apartaban de los controles. Los códigos danzaban en el aire, y una tras otra, las defensas automáticas del palacio comenzaron a reactivarse. De pronto,
Un destello blanco lo cegó. El rugido del núcleo llenó toda la cámara y una oleada de energía pura estalló hacia arriba. Niraya cayó de rodillas, cubriéndose. Cuando el resplandor se disipó, el silencio regresó, solo interrumpido por el sonido del respirador de emergencia de Lucas. Corrió hacia él. Su cuerpo estaba en el suelo, temblando. Su ropa chamuscada, su piel cubierta de sudor y polvo metálico. Pero respiraba. Lucas, susurró ella, arrodillándose a su lado. Él abrió los ojos lentamente, y una débil sonrisa se formó en sus labios. ¿Ves? Te dije que podía hacerlo funcionar. Niraya lo sostuvo con cuidado. Sus manos temblaban al tocarlo. La luz del núcleo, ahora estable, se reflejaba en sus ojos azules. Podrías haber muerto, dijo, casi en un reproche, pero su voz se quebró. He estado más cerca, respondió él débilmente. Aunque nunca con alguien tan hermosa gritándome. Ella lo miró, sorprendida, y una risa breve escapó de su garganta, una que ni ella ni su gente habían escuchado en años. Eres un insensato. Y tú una princesa testaruda, replicó él, cerrando los ojos un momento. Tal vez hacemos buen equipo. Niraya lo levantó con esfuerzo y lo apoyó sobre su hombro. Aunque él intentó protestar, ella no lo dejó. Cállate y deja que te ayude. No pienso perderte ahora. Caminaron juntos hacia la salida del núcleo, los pasos resonando sobre el metal caliente. Detrás de ellos, el corazón del palacio volvió a latir con fuerza. El sistema central de defensa se reactivaba, y las compuertas del nivel superior se sellaban una a una, atrapando a los traidores. Cuando por fin alcanzaron la cámara médica del nivel inferior, Niraya lo depositó sobre una camilla y activó el sistema de diagnóstico. Un escáner translúcido pasó sobre su cuerpo, emitiendo una luz verde. Daños por radiación superficial, quemaduras menores, leyó Niraya, aliviada. Tu especie es más resistente de lo que parece. Lucas sonrió sin fuerzas. O más terca. Ella lo observó unos segundos, en silencio. Después, sin pensarlo, tomó su mano. La diferencia de temperatura entre sus pieles era abismal, pero la sensación era extrañamente reconfortante. Gracias, murmuró ella. Lucas entreabrió los ojos, apenas consciente. De nada, princesa. Niraya, corrigió ella suavemente. Niraya, repitió él, antes de perder el conocimiento. Ella se quedó a su lado, sin apartarse. Afuera, el rugido del viento se mezclaba con el rumor de las máquinas. El palacio sobrevivía, y gracias a un humano que no debía estar allí, Eón tenía una nueva oportunidad. Pero mientras lo miraba dormir, algo cambió en su interior. Ya no era solo gratitud. Había algo más profundo, una conexión que su mente aún no podía aceptar, pero que su corazón ya comprendía. El núcleo había vuelto a la vida. Y con él, algo dentro de ella también. La cámara médica estaba sumida en una penumbra azulada. Los monitores proyectaban destellos suaves sobre las paredes de cristal líquido, dibujando figuras de energía que se desvanecían como sueños. Niraya permanecía de pie junto a la camilla, observando cómo el cuerpo de Lucas se recuperaba lentamente dentro del campo regenerativo. Su respiración era estable, aunque débil, y cada tanto un leve espasmo recorría su pecho como eco del dolor que había soportado en el núcleo. Habían pasado 3 horas desde el reinicio del sistema central. El palacio había sellado sus puertas, los niveles superiores estaban bloqueados y las alarmas habían cesado. Sin embargo, el peligro no había desaparecido. Niraya lo sabía. Los traidores estaban atrapados, sí, pero no rendidos. Eón seguía al borde del colapso político. Y mientras tanto, allí, en esa pequeña habitación silenciosa, una princesa alienígena observaba al humano que había salvado su vida, y sin saber cómo, había encendido algo en su interior que no comprendía. Se acercó un poco más, apoyando una mano sobre el campo de contención. La superficie vibró con un leve zumbido al reconocer su presencia. Te estás curando más rápido de lo que esperaba, susurró. Tal vez tus necedades tienen su utilidad después de todo. Lucas abrió los ojos lentamente, parpadeando varias veces hasta que su mirada se enfocó en ella. ¿Ya estás hablando sola?, dijo con una sonrisa débil. Niraya contuvo una risa y negó con la cabeza. Estaba verificando tu estado. No me malinterpretes. Él intentó incorporarse, pero un leve mareo lo obligó a volver a recostarse. ¿Qué pasó? Lo último que recuerdo fue luz. Mucha luz. Reiniciaste el corazón del palacio, respondió ella con suavidad. Salvaste más vidas de las que imaginas.
Lucas soltó un suspiro cansado. Entonces valió la pena. Niraya bajó la mirada. Podrías haber muerto. Pero no lo hice, contestó él, intentando sonreír. Parece que los humanos tenemos suerte. Ella lo observó en silencio durante un largo momento. Su cabello oscuro estaba revuelto, su rostro cubierto de leves marcas rojizas, pero había algo en su expresión que irradiaba una calma extraña. Una serenidad que contrastaba con el caos del mundo exterior. Cuando llegaste a este palacio, dijo Niraya, pensé que era solo un técnico curioso, otro humano contratado por el consejo. No imaginé ¿que terminaría salvándote? Interrumpió él con una sonrisa pícara. Que terminaría importándome, dijo ella antes de pensarlo. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Lucas la miró, sorprendido, sin saber si había oído bien. Niraya apartó la vista, intentando recuperar su tono habitual. Quiero decir, como aliado. Eres valioso para la misión. Claro, dijo él, reprimiendo una sonrisa. Durante un rato no hablaron. Niraya activó la interfaz holográfica del cuarto. Mapas y lecturas tácticas aparecieron flotando en el aire. El sistema mostraba los niveles del palacio aún ocupados por los rebeldes. Varek y sus hombres están en los niveles superiores, explicó ella. Intentan recuperar el control del arsenal. Si lo logran, todo esto habrá sido en vano. Lucas se incorporó lentamente. Entonces tendremos que adelantarnos. No estás en condiciones de luchar, replicó Niraya. Tampoco tú deberías confiar en un humano herido, pero ya lo haces. Sus miradas se cruzaron. Ella suspiró, resignada. Eres imposible. Y tú mandas demasiado. Una leve sonrisa se escapó de los labios de Niraya. No recordaba la última vez que alguien le había hablado así sin temor. Lucas era una anomalía dentro de su mundo, desafiante, valiente y libre de la rigidez que dominaba su especie. Si insistes en acompañarme, dijo ella, al menos necesitarás esto. Abrió un compartimento oculto en la pared y extrajo una pieza de armadura ligera. No era una armadura de guerra, sino un exotraje protector de ingenieros, adaptado a las condiciones del palacio. Se lo tendió. Te protegerá del calor y las ondas de choque. No es mucho, pero servirá. Lucas la observó mientras se lo colocaba, sorprendido por lo bien que le quedaba. Parece que fue hecho para mí. Fue diseñado para el personal de mantenimiento. Aunque ninguno de ellos tenía con textura. Ella intentó mantener el tono neutral, pero el rubor en sus mejillas la traicionó. Lucas fingió no notarlo, aunque en el fondo una chispa de orgullo se encendió en él. De repente, un ruido metálico retumbó en la puerta. Ambos se giraron. Niraya activó sus brazales, generando un campo azul luminoso. Lucas tomó una de sus herramientas modificadas como arma. La puerta vibró bajo un impacto pesado. Nos encontraron, murmuró Niraya. El golpe siguiente arrancó parte del marco. Una voz familiar resonó al otro lado. Princesa, rinda su trono. No tiene salida. Era Varek. Niraya cerró los puños. La rabia contenida se reflejaba en sus ojos. No permitiré que ese traidor entre aquí. Déjame ayudarte, dijo Lucas. Ella lo miró un segundo, y luego asintió. Muy bien. Pero escucha mis órdenes. La puerta explotó hacia adentro. Fragmentos metálicos se dispersaron por el aire. 2 soldados avanzaron primero, pero Niraya se movió como un relámpago. Canalizó la energía de sus brazales y lanzó una onda que los arrojó contra la pared. Lucas aprovechó el caos para atacar a un tercero, descargando un impulso eléctrico directo a su visor. El enemigo cayó convulsionando. Varek apareció detrás de ellos, su lanza de plasma rugiendo. Humano entrometido, dijo con desprecio. No sabes en qué guerra te has metido. Lucas sostuvo su arma improvisada con firmeza. No necesito saberlo. Solo sé a quien estoy protegiendo. Varek rió con frialdad. Una princesa sin reino. Un humano sin futuro. ¡Qué pareja tan patética! El aire se volvió denso. Niraya sintió como la energía en su interior se agitaba, como una tormenta contenida. Dio un paso adelante. Tienes razón en algo, Varek. Ya no soy una princesa. Soy tu sentencia. La pelea estalló con violencia. Las chispas iluminaban el cuarto mientras la lanza de Varek chocaba contra el escudo de Niraya. Lucas se movía a su alrededor, buscando un punto débil. En un movimiento rápido, logró desconectar una de las placas del traje enemigo, exponiendo un generador de energía. Niraya aprovechó el instante,
descargó un golpe directo con sus brazales, y una explosión azul envolvió al traidor. Varek cayó al suelo, inconsciente. Lucas respiraba con dificultad, observando cómo el humo se dispersaba. Niraya, con el rostro cubierto de sudor y su cabello pegado a la piel, se volvió hacia él. «Lo hiciste bien», dijo con voz entrecortada. «Aprendí de la mejor», respondió él, sonriendo. Por un momento, el silencio regresó. Los dos se miraron sin decir nada, conscientes de lo que habían logrado juntos. El palacio retumbaba con el eco lejano de la batalla, pero en esa cámara, solo existían ellos dos, entre respiraciones agitadas y miradas que decían más de lo que las palabras podían expresar. Niraya dio un paso hacia él. «Lucas, no sé qué sucederá cuando esto termine. Tal vez mi pueblo no te acepte, tal vez el consejo intente silenciarte, pero...» Él la interrumpió suavemente, poniendo una mano sobre la suya. «Lo que pase después no importa. Solo importa que ahora estamos vivos». Ella lo miró con intensidad. «Y que no estás solo», susurró. El contacto de sus manos se prolongó más de lo necesario. Afuera, el viento rugía, y las luces del palacio temblaban como si el universo mismo los observara. Eón aún estaba en guerra, pero en ese instante, entre los escombros y la esperanza, algo había cambiado para siempre entre ellos. El ingeniero humano y la princesa alienígena ya no eran aliados. Eran dos almas entrelazadas, resistiendo juntas en un mundo que se desmoronaba. La noche cayó sobre Eón como una sombra inmensa, un manto silencioso que cubría los restos del palacio real. Desde la ventana rota de la cámara superior, Niraya observaba el horizonte. Las torres del reino ardían a lo lejos, los reflejos del fuego se mezclaban con el brillo frío de las lunas gemelas. Era una visión hermosa y triste, el retrato de un imperio al borde de su final. Lucas trabajaba cerca de ella, reparando una consola de comunicaciones con paciencia y concentración. Las chispas iluminaban su rostro, y cada destello hacía visible el cansancio en sus ojos. Llevaban horas sin dormir. El enfrentamiento con Varek los había dejado exhaustos, pero no podían detenerse. Había que preparar el contraataque antes del amanecer. «Los sistemas de defensa siguen activos», dijo Niraya, revisando los hologramas que parpadeaban frente a ella. «Pero las armas principales están bajo control de los rebeldes. Si no las recuperamos antes del amanecer, bombardearán las ciudades aliadas». «Entonces no tenemos toda la noche», respondió Lucas, cerrando la carcasa del panel. «Podría redirigir la energía del núcleo para sobrecargar sus cañones, pero eso requiere acceso directo a la sala de mando. El mismo lugar donde se esconde Varek», dijo Niraya en voz baja. Lucas asintió. «¿Y sus hombres?». El silencio se apoderó de la habitación por unos instantes. Niraya se acercó a la ventana, dejando que la brisa helada agitara su cabello. Miró las estrellas, buscando en ellas una respuesta que nunca llegaba. «Mi padre solía decir que el poder sin honor destruye los mundos», murmuró. «Lo escuché tantas veces, pero nunca imaginé verlo cumplirse tan literalmente». Lucas se levantó, limpiándose las manos. Caminó hacia ella, sin decir nada al principio. Se quedó a su lado, mirando el mismo cielo, respirando el mismo aire cargado de ceniza. «Tu padre tenía razón», dijo al fin. «Pero hay algo que no dijo. A veces, para restaurar el honor, hay que ensuciarse las manos». Ella lo miró de reojo, intrigada. «Hablas como si hubieras vivido una guerra». «He visto suficientes», respondió él con un tono grave. «En mi mundo, luchábamos por recursos, por territorio, por ideas. Creíamos que éramos civilizados, hasta que vi lo que hacemos cuando el miedo manda». Niraya lo observó con atención. Su voz tenía la calma de quien ha visto demasiado y ha aprendido a seguir adelante. «¿Perdiste a alguien?». Lucas sonrió sin alegría. «A demasiados». Ella bajó la mirada. Durante un momento, ninguno habló. Solo el viento se filtraba por las grietas del muro, trayendo el eco distante de explosiones en los niveles exteriores. Finalmente, Niraya rompió el silencio. «Lucas, si no lo logramos, si caemos antes del amanecer, quiero que sepas algo». Él la miró, sin interrumpirla. «Nunca creí que confiaría en un humano. Crecí escuchando historias sobre su arrogancia, su impulsividad. Pero tú eres distinto». Lucas dio un paso hacia ella. «¿Distinto cómo?». Niraya lo sostuvo con la mirada. «No obedeces por miedo ni por deber. Lo haces porque lo sientes. Y eso es algo que mi pueblo olvidó hace mucho». Por primera vez en mucho tiempo, ella sonrió. Fue una sonrisa leve, frágil, pero real.
Lucas la observó, y algo dentro de él se encendió, una chispa cálida que lo hizo olvidar por un instante el peligro. Tal vez no somos tan diferentes, dijo él. Niraya bajó la cabeza, y sus labios se curvaron apenas. Tal vez no. El silencio volvió, pero era distinto. No había incomodidad, sino una calma que ambos necesitaban. Lucas se sentó junto a ella, y por un rato, simplemente permanecieron mirando el fuego a lo lejos. Las luces del palacio parpadeaban cada vez con menos fuerza. Niraya activó un pequeño proyector portátil. De inmediato, apareció una imagen holográfica de su padre, el rey Kaelor, grabada antes de su muerte. Su voz resonó en la habitación, profunda y llena de solemnidad. Si alguna vez pierdes la fe en nuestro pueblo, recuerda que el honor no nace del trono, sino del corazón. El liderazgo verdadero no se impone, se gana, incluso en la oscuridad. Niraya apagó la proyección lentamente. Era un buen hombre. No merecía morir traicionado por quienes juraron servirle. Y tú no merecías cargar con su guerra, dijo Lucas. Ella se giró hacia él. Sus miradas se encontraron. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. El reflejo de las llamas se dibujaba en sus ojos, y la distancia entre ambos se volvió casi inexistente. Lucas, dijo ella en un susurro, cuando todo esto acabe, si sobrevivimos, ¿qué harás? No lo sé, respondió él. Los humanos no planeamos mucho cuando estamos en medio del fuego. ¿Y si te pidiera que te quedaras en Eón? Él frunció el ceño, sorprendido. ¿Quedarme? Sí. Su voz se volvió más suave. No como un técnico, ni como un soldado. Como alguien cercano a mí. Lucas se quedó en silencio. Niraya apartó la mirada, consciente de lo que acababa de decir. No era una orden, ni una estrategia. Era una petición nacida del corazón. Nunca pensé escuchar algo así de una princesa, bromeó él, intentando aliviar la tensión. Ella sonrió, pero sus ojos no escondían la emoción. Nunca pensé decírselo a un humano. Un estruendo interrumpió el momento. La consola de comunicaciones parpadeó y emitió una señal. Lucas corrió a revisarla. Una transmisión de emergencia provenía del nivel inferior. Es el comandante Arión, dijo Niraya, activando el canal. Uno de los pocos que no se unió a la rebelión. La voz del comandante sonó distorsionada por la estática. Su Majestad, tenemos un grupo de leales atrincherados en el hangar oeste. Resistimos, pero no podremos hacerlo mucho tiempo. Si el enemigo toma el arsenal, todo estará perdido. Resistan. Niraya apretó los dientes. Nos dirigimos hacia allí. Lucas asintió, revisando su equipo. Entonces es ahora o nunca. Niraya lo miró, y una determinación feroz reemplazó la melancolía en su rostro. Esta noche recuperaremos Eón, o moriremos intentándolo. Lucas se acercó y colocó una mano sobre su hombro. Entonces lucharemos juntos. Hasta el final. Ella sostuvo su mirada y asintió. Hasta el final. El juramento quedó suspendido en el aire, como una promesa que el universo entero había escuchado. Afuera, las lunas brillaban sobre el palacio destruido, testigos de una alianza nacida entre cenizas y fuego. Mientras caminaban hacia la salida, el eco de sus pasos resonó por los pasillos oscuros. Niraya sintió que su destino ya no era solo el de una reina que debía reclamar un trono. Era el de una mujer que había encontrado, en el lugar más improbable, la fuerza y el amor necesarios para luchar por algo más grande que un reino. Y Lucas, a su lado, comprendió que su viaje había cambiado para siempre. Ya no era un ingeniero perdido en un mundo ajeno. Era parte de su historia. Parte de ella. El amanecer aún estaba lejos, pero la noche del juramento había comenzado. Y con ella, la batalla por el alma de Eón. El amanecer de Eón comenzaba a filtrarse a través del humo y las grietas del palacio. Los primeros rayos de luz teñían los restos del trono de tonos dorados y rojos, como si el mismo sol se rehusara a mirar la destrucción que el reino había sufrido. Pero en el corazón de esas ruinas, algo se movía. Lucas ajustaba los dispositivos de energía que había reparado durante la noche. Las manos le temblaban levemente, no por miedo, sino por agotamiento. Llevaba demasiado tiempo sin descanso, alimentado solo por la adrenalina y la determinación. A su lado, Niraya se preparaba para la batalla. Su armadura ligera de combate brillaba con un tono azul intenso, marcando cada movimiento con elegancia letal. Su rostro era una máscara de serenidad y fuego. Las fuerzas de Varek controlan los accesos principales, dijo ella mientras revisaba el mapa holográfico.
Pero el conducto de ventilación del nivel 3 aún no ha sido sellado. Si lo usamos, podríamos llegar directamente al hangar oeste. Lucas asintió, ajustando su comunicador. ¿Y los leales? Resisten, respondió ella, pero no podrán hacerlo por mucho tiempo. Un silencio breve se instaló entre los dos. Ambos sabían lo que significaba esa misión, era una apuesta final. Si fallaban, todo Eón caería bajo el control de los traidores. Si ganaban, el precio sería alto. Niraya se giró hacia él. Lucas, si las cosas salen mal. No empieces, la interrumpió, mirándola con una mezcla de firmeza y ternura. No vine hasta aquí para oírte rendirte. Ella lo observó durante unos segundos. En esos ojos humanos había una fuerza que desafiaba toda lógica. Era como si nada pudiera quebrarlo, ni siquiera la certeza de la muerte. Eres un insensato, dijo ella al fin. Y tú eres la razón por la que vale la pena serlo. Por un instante, Niraya sintió que su corazón se detenía. No dijo nada. Solo lo miró, y en su silencio había 1000 palabras que jamás se atrevería a pronunciar. Descendieron por los pasillos oscuros, moviéndose como sombras entre los restos del antiguo esplendor del palacio. Los muros aún vibraban con ecos de las batallas previas. El aire olía a metal quemado y ozono. Lucas caminaba detrás de ella, observando la forma en que su silueta se recortaba contra la luz azul del núcleo distante. El conducto era estrecho y apenas iluminado por el resplandor intermitente de los sistemas dañados. Avanzaron arrastrándose entre cables y tuberías, escuchando a lo lejos las voces de los soldados enemigos. Nos están buscando, susurró Niraya. Entonces no nos encontrarán, respondió Lucas en voz baja. No mientras yo siga respirando. Llegaron a una rejilla que daba al hangar oeste. Debajo, el espectáculo era impresionante y aterrador. Decenas de soldados rebeldes se movían entre las naves de guerra, cargando armas y activando sistemas de vuelo. El comandante Varek estaba allí, con su armadura reparada y una mirada de furia fría. El arsenal estará operativo en minutos, decía, su voz amplificada por el comunicador. Cuando las torretas apunten al cielo, no quedará ningún refugio para los leales. Niraya cerró los puños con fuerza. Si logra lanzar esas naves, Eón estará perdido. Lucas observó el panorama, analizando rápidamente los generadores que alimentaban las armas. Puedo sobrecargar el sistema y provocar una falla en cadena. Pero necesito llegar a esos paneles. Eso te expondrá, dijo Niraya, girándose hacia él. También a ti, contestó Lucas. Así que haremos esto juntos. Ella lo miró fijamente, y en su mirada había tanto orgullo como temor. Juntos, entonces. Se deslizaron silenciosamente por la rejilla y descendieron al suelo. Se movían entre sombras, aprovechando las explosiones lejanas y el ruido de los motores para cubrir su avance. Niraya se dirigió hacia las torres de control, mientras Lucas se arrastraba por debajo de una nave de combate, conectando su herramienta a los cables de energía. El tiempo se volvió líquido. Cada segundo contaba. Niraya esquivaba disparos, moviéndose con agilidad casi sobrehumana. Sus brazales creaban campos de energía que desviaban las ráfagas de plasma, pero el esfuerzo comenzaba a desgastarla. Lucas, rápido, gritó por el comunicador. No podré mantenerlos alejados por mucho más. Casi lo tengo, respondió él, sudando mientras trabajaba. Solo un ajuste más y... Un estallido sacudió el suelo. Una chispa saltó desde el panel, cortando la comunicación. Lucas cayó hacia atrás, aturdido. Frente a él, Varek avanzaba, su lanza brillando con energía violeta. Sabía que eras tú, rugió el traidor. El humano que se esconde detrás de la princesa. Lucas se levantó con dificultad. Yo no me escondo. Entonces muere de pie. La lanza se movió como un relámpago. Lucas apenas logró esquivarla, sintiendo el calor del plasma rozarle el brazo. Buscó entre sus herramientas, tomó una barra conductora y la usó para bloquear el siguiente ataque. El metal vibró con una descarga brutal. Niraya apareció entre el humo, lanzándose hacia Varek con una fuerza descomunal. El choque entre ambos liberó una onda de energía que derribó a varios soldados cercanos. La princesa golpeó una y otra vez, canalizando toda su rabia contenida. Traicionaste a mi padre, traicionaste tu juramento, gritó. Tu padre estaba débil, respondió Varek con desprecio. Tú también lo estás. El traidor la empujó con violencia. Niraya cayó al suelo, pero antes de que Varek pudiera rematarla, una descarga eléctrica lo golpeó por la espalda. Lucas, sangrando y exhausto,
Había reactivado su herramienta de energía y la había usado como lanza improvisada. El impacto lanzó a Varek hacia atrás. Niraya se levantó, tomó impulso y lo golpeó directamente en el pecho con ambos brazales. Una luz azul cegadora llenó el hangar. Cuando se disipó, Varek yacía inmóvil entre el humo. Lucas se dejó caer de rodillas. Niraya corrió hacia él y lo sostuvo. Lucas, mírame. Él la miró con una sonrisa débil. Te dije que lo haríamos juntos. Ella lo abrazó con fuerza, sin importarle el protocolo, sin importarle nada más. No me digas que fue tu última hazaña, susurró. No después de todo lo que hicimos. Él respiró con dificultad, apoyando su frente contra la de ella. No planeo irme a ninguna parte. El silencio se apoderó del hangar. Las fuerzas leales entraban por los pasillos laterales, tomando control de las naves. El estandarte real de Eon volvió a ondear sobre los restos del arsenal. Niraya alzó la vista. Por primera vez en mucho tiempo, vio esperanza. Lucas, aún débil, intentó ponerse de pie. Ella lo ayudó. Lo logramos, dijo él, mirando el amanecer que se filtraba por los ventanales destrozados. No, Lucas, respondió ella con una leve sonrisa. Lo hicimos posible. Y mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, bañando el palacio en luz dorada, Niraya comprendió que el resurgir de Eon no era solo político ni militar. Era algo más profundo. Había nacido en esa conexión improbable entre dos almas de mundos distintos. Él había encendido su mundo otra vez. Y ella había encendido su corazón. El amanecer había llegado a Eon, pero su luz apenas penetraba el humo que envolvía las torres del palacio. El aire vibraba con el rugido de las explosiones y el zumbido constante de las armas energéticas. El resurgir de la reina Niraya no había pasado desapercibido, y los últimos restos de la rebelión se preparaban para la confrontación definitiva. En el nivel superior, las columnas de mármol negro estaban agrietadas, y los suelos de cristal centelleaban bajo el peso de la destrucción. Lucas caminaba junto a Niraya, ambos cubiertos de polvo y sudor. Él cojeaba levemente por las heridas del enfrentamiento anterior, pero su mirada seguía firme, determinada. Los escáneres indican movimiento en el ala norte, dijo, revisando el dispositivo holográfico en su muñeca. Quedan más de 30 soldados armados. Son los últimos, respondió Niraya con voz decidida. Acabaremos con ellos antes de que destruyan los estabilizadores del núcleo. Si caen, toda la estructura se vendrá abajo. Perfecto, murmuró Lucas. Un edificio cayendo encima de nosotros. Justo lo que me faltaba para terminar el día. Niraya giró la cabeza hacia él y lo observó con una sonrisa ligera, casi divertida. Tu sentido del humor es extraño, humano. Es lo que nos mantiene cuerdos cuando todo se derrumba, contestó él. Cruzaron el pasillo principal. A su alrededor, los retratos de antiguos reyes de Eon observaban la escena con ojos fríos. Algunos estaban rotos, otros cubiertos de hollín. Niraya sintió un nudo en la garganta al pasar frente al retrato de su padre. Su mirada parecía aún más viva bajo la luz temblorosa de las llamas. Perdóname, padre, pensó. Pero esta vez lucharé a mi manera. El sonido de pasos metálicos interrumpió sus pensamientos. Desde el extremo del pasillo emergieron los rebeldes, armados y listos. No hubo palabras ni advertencias. La batalla comenzó de inmediato. Los rayos de plasma iluminaron la oscuridad con destellos azules y naranjas. Niraya se movía con una gracia letal, esquivando disparos y respondiendo con ondas de energía. Cada movimiento suyo era preciso, como si danzara entre el caos. Lucas cubría su retaguardia, usando una combinación de armas improvisadas y tecnología que había modificado con sus propias manos. Una granada impactó cerca de ellos. El suelo se abrió en una explosión ensordecedora y ambos fueron lanzados contra una pared. Lucas cayó pesadamente, perdiendo el aire. Niraya rodó, se levantó de inmediato y corrió hacia él. ¿Estás bien? Depende, tosió él, sonriendo con dificultad. ¿Todavía tengo todas las piezas? Ella extendió su mano para ayudarlo a levantarse. En el instante en que sus dedos se tocaron, una descarga de energía recorrió sus cuerpos, un recordatorio de la conexión que habían forjado en medio del desastre. No era magia ni destino. Era algo humano, simple y real. Un enemigo se abalanzó por detrás. Niraya giró con rapidez, su brazal brilló con una luz incandescente, y el soldado cayó sin vida. Lucas la observó con asombro. Eso fue impresionante. Te dije que no necesitaba un protector,
replicó ella, aunque en su voz había una nota de orgullo. Y aún así, aquí estoy, dijo él, con una media sonrisa. El sonido de un estruendo mayor los obligó a mirar hacia el final del corredor. Una figura enorme emergía entre el humo. Era Varek. Su armadura estaba dañada, su rostro cubierto de sangre, pero sus ojos ardían con un odio inextinguible. Creí que habías muerto, murmuró Niraya con incredulidad. La muerte me rechazó, gruñó él, levantando su lanza de plasma. Y tú, princesa, pagarás por lo que hiciste. Lucas se adelantó instintivamente, poniéndose entre ambos. Tendrás que pasar por mí primero. Varek lo miró con desprecio. Un humano, defendiendo el trono de Eón. ¡Qué insulto para los siglos de nobleza! Llámalo como quieras, respondió Lucas. Pero no daré un paso atrás. El traidor cargó contra él. El impacto fue brutal. Lucas rodó por el suelo, esquivando el golpe siguiente por pura suerte. La lanza cortó el aire a centímetros de su cabeza, dejando una estela ardiente. Niraya intentó intervenir, pero Varek la empujó con una onda de energía que la arrojó contra una columna. El cuerpo de Niraya golpeó el mármol con un sonido seco. Por un momento, el mundo se volvió borroso. Lucas vio cómo caía y algo dentro de él se rompió. Se levantó, tambaleándose, con el rostro endurecido por una furia que no conocía. Tócala otra vez, y te juro que no quedará nada de ti, dijo, con la voz baja pero cargada de rabia. Varek rió. No tienes poder, humano. Lucas apretó los dientes y pulsó el generador que había modificado en su muñeca. Una corriente eléctrica azul envolvió su brazo, y con un rugido cargó contra el enemigo. La descarga lo golpeó de lleno. Por primera vez, Varek retrocedió, sorprendido por la intensidad. Niraya se reincorporó, sangrando por la frente. Su mirada ardía. Canalizó toda la energía que le quedaba en sus brazales, sintiendo el dolor como una extensión de su fuerza. Lucas, aléjate, gritó. Él obedeció al instante. Niraya extendió las manos, y una esfera luminosa nació entre sus palmas. La energía del núcleo, resonando con su propio pulso vital, se manifestó en una ráfaga devastadora. El impacto envolvió a Varek, desintegrando el metal de su armadura y lanzándolo contra los restos del muro. Cuando el eco del estallido se apagó, solo se oía el crepitar de las llamas. Niraya cayó de rodillas, exhausta. Lucas corrió hacia ella y la sostuvo. «Lo hiciste», susurró él. «No, lo hicimos», corrigió ella con una sonrisa débil. Varek yacía inmóvil entre los escombros. La rebelión había terminado. Por unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El aire era pesado, pero la tensión se disipaba lentamente. Lucas levantó la mirada hacia el cielo visible a través de las grietas del techo. El amanecer de Eón brillaba más limpio, como si el planeta mismo respirara otra vez. «Se acabó», dijo él en voz baja. «No del todo», respondió Niraya. «Ahora empieza lo más difícil, reconstruir lo que perdimos». Ella se apoyó en su pecho, agotada, y él la rodeó con un brazo, protegiéndola instintivamente. El calor de su cuerpo la reconfortó más que cualquier escudo de energía. «Lucas», dijo ella, casi en un susurro. «No habría podido hacerlo sin ti». «Claro que sí», respondió él. «Solo necesitabas recordar quién eras». Ella levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Su respiración se mezcló con la de él. «Y tú me lo recordaste». El silencio se alargó. Sus miradas no se apartaban. El brillo azul del núcleo, aún activo bajo el palacio, bañaba sus rostros con una luz suave. Niraya alzó una mano y la posó sobre la mejilla de Lucas. «Eres más que un ingeniero», susurró. «Eres la chispa que encendió mi mundo otra vez». Él no respondió. Solo la abrazó con fuerza, cerrando los ojos, sintiendo el peso de todo lo que habían vivido, de todo lo que aún podían perder. La sangre y el fuego habían marcado esa noche. Pero entre las ruinas, entre el humo y las heridas, algo más poderoso había nacido. No solo una victoria, sino un lazo que ni el tiempo ni los reinos podrían romper. El día después de la batalla amaneció distinto. El aire era más claro, más cálido, como si el mismo planeta respirara aliviado tras años de opresión. Las nubes de humo se disipaban lentamente, revelando un cielo azul pálido, y las torres del palacio, aunque heridas, se alzaban orgullosas bajo la luz dorada del sol. Desde la terraza superior, Niraya observaba el horizonte. Las ciudades distantes enviaban señales de vida,
las comunicaciones se restablecían una a una y los ciudadanos salían de los refugios para contemplar la paz que tanto habían anhelado. Los estandartes reales ondeaban otra vez, y los soldados leales marchaban no como guerreros, sino como guardianes de un futuro nuevo. Lucas apareció detrás de ella, caminando despacio. Llevaba un uniforme improvisado, mezcla de ingeniero y soldado, con el emblema real de Eón bordado en el pecho. Tenía el rostro cansado, pero sus ojos brillaban con serenidad. Tu mundo vuelve a respirar, dijo en voz baja. Nuestro mundo, corrigió Niraya, sin apartar la vista del horizonte. Él sonrió. No creo haber ganado ese derecho. Ella giró hacia él, con una expresión que combinaba fuerza y ternura. Lucas, salvaste este planeta. Detuviste la destrucción del núcleo, enfrentaste a Varek, uniste mi gente cuando todos creían que era imposible. Si eso no te da derecho a llamarlo tuyo, nada lo hace. Lucas bajó la mirada, casi avergonzado. No lo hice por Eón. Lo hice por ti. El silencio que siguió fue suave, como un suspiro compartido. Niraya se acercó lentamente, hasta quedar frente a él. Su voz, cuando habló, fue apenas un murmullo. Lo sé. Una brisa ligera sopló entre ellos. Su cabello se movía con el viento, y la luz del sol se reflejaba en su piel plateada. Lucas la miró, incapaz de apartar la vista. Había algo en ella que no pertenecía solo a un trono o a un linaje. Había algo profundamente humano, una calidez que él jamás había visto en otra criatura. ¿Qué hará la reina ahora?, preguntó él con una sonrisa. Tienes un reino que reconstruir. No seré reina, respondió Niraya con firmeza. No de la forma antigua. No quiero tronos, ni cortes, ni títulos. Quiero un consejo libre, quiero líderes que sirvan, no que dominen. Y tú estarás al frente de ellos, dijo Lucas. Ella lo miró, negando suavemente. No, Lucas. Quiero que estemos al frente. Los dos. Él se quedó inmóvil, sorprendido. ¿Los dos? Sí. Niraya dio un paso más, quedando tan cerca que podía sentir su respiración. Quiero que seas mi consejero, mi igual, mi compañero, mi ancla en medio del caos. Lucas rió levemente. Eso suena mucho más difícil que arreglar un reactor. Por eso te lo pido a ti, dijo ella con una sonrisa. Por un momento, ninguno habló. Las miradas se cruzaron, y todo lo que habían vivido pasó ante ellos como un torrente de imágenes. Las heridas, las batallas, las noches de duda, las palabras que no se atrevieron a decir. Hasta ese instante, Niraya levantó la mano y la posó sobre el rostro de Lucas, acariciando la cicatriz que cruzaba su mejilla. Tienes marcas de guerra, murmuró. Cada una de ellas te hace más real. Él tomó su mano con suavidad. Y tú tienes una luz que no he visto en ningún otro ser. Eres. No terminó la frase. No hizo falta. Ella lo atrajo hacia sí, y sus labios se encontraron por primera vez desde que el caos comenzó. Fue un beso lento, profundo, cargado de todo lo que habían callado. El viento sopló alrededor de ellos. Las banderas se alzaron en lo alto del palacio y los rayos del sol los envolvieron como una bendición silenciosa. Cuando se separaron, Niraya apoyó su frente contra la de él. Ahora sí, Eón puede empezar de nuevo, dijo. Lucas la abrazó con fuerza, sin decir nada. En ese instante, no eran reina y humano, ni heroína y salvador. Eran solo dos almas que habían encontrado paz en medio de la ruina. Las semanas siguientes transformaron el reino. Las ciudades comenzaron a reconstruirse con ayuda de humanos y eonianos trabajando lado a lado. Las antiguas leyes fueron reemplazadas por un código de respeto mutuo. El trono de cristal fue desmantelado, y en su lugar, se erigió un círculo de piedra donde los líderes podían reunirse como iguales. Niraya presidía aquellas reuniones no como soberana, sino como guía. Su sabiduría era firme, su voz calmada, su presencia inspiradora. Y a su lado, siempre, estaba Lucas. No vestía como noble ni como guerrero, pero todos sabían quién era. El hombre que había enfrentado la muerte por la reina y había encendido el corazón de un mundo entero. A menudo, al caer la tarde, ambos caminaban por los jardines reconstruidos del palacio. Los árboles recién plantados comenzaban a florecer, y el aire olía a tierra viva. En uno de esos paseos, Lucas se detuvo y miró el cielo púrpura. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos así?, preguntó. Nunca, respondió Niraya, riendo suavemente. Pero me alegra haber estado equivocada. Él se volvió hacia ella. ¿Qué ves cuando miras el futuro? Ella lo pensó un momento antes de responder.
Veo un reino donde nadie teme al otro, donde los humanos no son extraños, sino aliados. Veo un mundo que florece. Y a ti, a mi lado. Luca sonrió, y por primera vez desde que había llegado a ese planeta, sintió que pertenecía. Entonces no tengo razón para irme. Niraya lo tomó de la mano. No te dejaría aunque quisieras. Las estrellas comenzaron a encenderse una a una sobre ellos. El cielo de Eón brillaba con un resplandor sereno, como si el universo mismo celebrara su unión. En ese silencio lleno de paz, los dos se quedaron contemplando el futuro que habían ganado con sudor, fuego y amor. Y cuando la noche cayó completamente, Niraya apoyó la cabeza sobre el hombro de Lucas y susurró con voz tranquila. Prometiste que lucharíamos juntos hasta el final. Sí, respondió él. Pero esto no es el final. Es el comienzo. Ella sonrió. Entonces, sigamos caminando. Y así lo hicieron. Bajo un cielo que ya no ardía en guerra, sino en esperanza, avanzaron juntos hacia un nuevo amanecer. Eón había renacido. Y con él, dos corazones que, aun siendo de mundos distintos, habían encontrado el mismo latido.